científico de CIVIC, Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad en Argentina. Él es bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, con estudios de posgrado en investigación clínica farmacológica por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se ha desempeñado como director y consultor de diversas organizaciones del sector de salud en su natal Argentina. El doctor Fay nos presentará la charla Cambios de paradigma en el diagnóstico hacia la medicina de precisión predictiva y preventiva. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buen día. Muchas gracias a la familia Argueta por esta invitación. Realmente estamos muy contentos de estar toda la gente de la DIL acá en Guatemala. Desde que llegamos no hacemos más que recibir atenciones y mimos por parte de los Argueta, y esperemos poder cumplir con las expectativas que tienen estas charlas. Bueno, un poco contarles lo siguiente, digamos, desde el año 90 se empezó a trabajar en lo que era el genoma humano y llevó 13 años lograr el primer genoma humano totalmente secuenciado. Esta situación fue cambiando en el tiempo, cada vez se fueron abaratando más los costos, mejorando la tecnología, con un punto disruptivo que fue la aparición de las tecnologías de NGS, Next Generation Sequencing, que permitieron realmente trabajar con una mucha mayor velocidad y mucho menores costos, a tal punto que hoy en día uno puede secuenciar el genoma humano en un par de días por un costo de $200 de costo de reactivos. Esto es muy importante porque cuando uno pensaba en el genoma humano, claramente el genoma humano es el que nos relaciona con las enfermedades multifactoriales, y comprender la relación entre el genoma y las enfermedades requiere de muchos elementos de análisis. Pero la idea conceptual era que cuando conociésemos el genoma, íbamos a poder pasar de una medicina clásica de talle único, de esas de que one size fits all, o sea, un medicamento para todas las personas, para la misma patología, a una medicina personalizada, con la idea de que uno pudiera llegar a la farmacia y ese medicamento estuviera diseñado específicamente para su genética, para su enfermedad. Esto era el concepto inicial de lo que fue la medicina personalizada, en donde, dependiendo de las características del genoma de cada persona, uno iba a poder seleccionar qué tipo de medicación podía ser más efectiva, evitando medicar a alguien que no iba a ser susceptible del efecto de esa droga, o medicando a alguien que podía tener efectos adversos ante el uso de esa droga, de tal manera de que uno pudiera elegir realmente cuáles pacientes iban a ser aquellos que se beneficiaban de ese tratamiento. Ese fue el primer impacto que tuvo el genoma, y aparecieron las terapias guiadas por la genética, hasta que empezaba a aparecer otro concepto, que es el concepto del microbioma humano, que son todos los microorganismos que viven con nosotros. Un concepto que era ya bastante conocido, esa comunidad de hongos, virus, parásitos y bacterias que normalmente viven con nosotros y que hoy entendemos que no necesariamente son patógenos. Durante muchos años el concepto era asociar un microorganismo con una infección, con un proceso patológico, y hoy entendemos que hay un montón de microorganismos que son los que nos hacen posible nuestra vida cotidiana. De tal forma que hoy el concepto es que nosotros, los seres humanos, somos holobiontes, es decir, no solo somos humanos, somos personas que conviven con un montón de microorganismos que hacen posible que nosotros nos interaccionemos con el medio ambiente. Si lo vemos en términos de células, las células humanas representan un poquito más que la mitad de una pierna de todas las células que viven cotidianamente con cada uno de nosotros. Y si lo vemos en términos de genes, solamente la mitad de nuestro pie. Nuestros genes, que son alrededor de 23 a 30.000 genes, son poquitos comparados con los más de 100.000 genes que aportan los diferentes microorganismos que llevamos todo el día con nosotros.
¿Dónde están esos microorganismos? En todos los lugares donde nuestro cuerpo tiene contacto con algo del exterior. Y cada región del cuerpo tiene distintos microbiomas. Está el de la zona bucal, el de la zona faríngea, el intestinal, el de la piel, el microbioma vaginal en el caso de las mujeres. Cada lugar en donde hay contacto con el exterior siempre hay algún grupo de microorganismos que están en ese lugar y que actúan de alguna manera como un buffer que permiten relacionar nuestras células con el medio ambiente. Y es esta situación de sinergia o de simbiosis la que nos permite adaptarnos mucho más rápidamente que si tuviéramos que esperar que nuestras células se adapten a ese cambio que puede darse en el ambiente en el cual vivimos. ¿Cuál es la relación entre la salud y el microbioma? Claramente hay microbiomas saludables y microbiomas propensos a las enfermedades. ¿En qué cambia esto? Un microbioma eubiótico o normal es aquel que nos permite llevar adelante la relación con el medio ambiente y nuestros genes de una manera, digamos, normal. Cuando se produce una disbiosis, cuando hay un desbalance en ese microbioma, porque no es diverso, porque no está balanceado, porque no está estable, esa situación de desvío de la simbiosis hacia un proceso disbiótico genera que esa persona sea más propensa a enfermedades. ¿Ok? Entonces es muy importante entender que ese microbioma, cómo se relaciona con nosotros y con lo que comemos, con el lugar donde vivimos, con el aire que respiramos, con los antibióticos que tomamos, si hacemos deporte, si fumamos, todas esas situaciones modifican el microbioma y modifican, por lo tanto, la forma en que nuestros genes se relacionan con el medio ambiente. Hay un trabajo muy interesante que apareció en el 2017 que mostraba que uno de los principales problemas que ha tenido la urbanización es la modificación del microbioma. El microbioma en las poblaciones indígenas era mucho más diverso, mucho más balanceado, y esta situación hacía que esas poblaciones, si bien podían estar propensas a otro tipo de enfermedades, generalmente no tenían enfermedades de tipo de inflamación crónica. Y que cuando fueron migrando esas poblaciones hacia las poblaciones urbanas, acá el microbioma pasa a ser mucho menos diverso y por lo tanto tiene mucha menos capacidad y versatilidad para interactuar ante cambios de necesidades que pueda tener nuestro organismo. Y esto es muy simple pensar, digamos. Piensen ustedes, el que vive en una gran ciudad, cuántas veces se topa con microorganismos que pueden estar asociados a un parque, microorganismos que pueden estar asociados a un río, microorganismos que pueden estar asociados a la tierra o al césped. Realmente tenemos poca interacción con la naturaleza. ¿Cuándo se adquiere el microbioma? Esto es muy interesante. El microbioma se adquiere al momento del nacimiento. Y esto puede ser a través del canal de parto o, en el caso de los chicos que nacen por cesárea, por la interacción que tienen fundamentalmente en la lactancia. Ahora, esa diversidad de géneros que tiene el microbioma normalmente tiende a estabilizarse durante los 2 o 3 primeros años de vida, en conjunto con lo que es el sistema inmune, la respuesta al estrés, el sistema metabólico y el eje intestino-cerebro. Fundamental para la relación entre cómo comemos y cómo sentimos eso en nuestra forma de actuar en nuestro cerebro. Cuando existen en ese momento inicial de la creación del microbioma alteraciones, esto puede después a la larga traer desórdenes psiquiátricos, desórdenes metabólicos y desórdenes de autoinmunidad. Hoy, digamos, ustedes ven la literatura médica, cada vez hay más trabajos que relacionan las disbiosis o las alteraciones del microbioma, sobre todo desde el punto de vista intestinal, con un montón de enfermedades crónicas, obesidad, intolerancia a alimentos, diabetes, autoinmunidad, cáncer, enfermedad periodontal, esofagitis, gastritis, gastroenteritis, bueno, y muchas más. ¿Por qué? Porque cambios en el microbioma hacen que, más allá de una predisposición genética pueda uno o no tener, se generen condiciones para generar enfermedades crónicas. Entonces, la idea hoy es que este momento en el cual vivimos, en donde la industrialización, las comidas
las comidas rápidas, la falta de contacto con la naturaleza nos genera un montón de enfermedades crónicas. A futuro, conociendo el genoma de las personas y pudiendo intervenir a través de alimentos ingenierizados, prebióticos de diseño, formas de medicamentos específicos, uno pueda lograr migrar esa población que hoy tiene enfermedades crónicas hacia poblaciones más de mayor sanidad. Y el approach de futuro es primero pasar de lo que era un approach de tratamientos basado en la genética a un approach que combine la genética de la persona, el microbioma de la persona y todas sus condiciones de estilo de vida, comida, forma de relacionarse con el medio ambiente para una mejor respuesta ante la presencia de una enfermedad. Ahora, aparece otro concepto, y ahora vamos a ir a migrar un poquito hacia lo que es la medicina preventiva. En los países nórdicos aparece un concepto que ellos llaman Movimiento Salud 2030, en donde intenta considerar al hombre en el centro de toda la información relacionada con su salud, pero la información en términos mucho más amplios, no solo su genética, no solo su microbioma, sino también, digamos, todo lo que le hace a la vida de esa persona, desde qué come, qué ejercicios hace, cómo se traslada a su trabajo, si fuma, si toma antibióticos, pero no en una foto del momento, sino en una película a través del tiempo. Integrar todos esos datos en la persona permite tener un concepto integral más holístico de la salud. Y a partir de esa interrelación de datos uno puede accionar tratando de lograr una cosa, que es empezar a ver cómo uno puede generar información en las personas, ya no con el objeto de curar enfermedades, sino con el objeto de mantener el estado de bienestar, o sea, evitar o ralentizar el desarrollo de enfermedades. Este concepto lo que dice es, uno tiene una determinada ancestría, esa determinada ancestría le genera ciertos riesgos poligénicos, ahora vamos a charlar de lo que es un riesgo poligénico, digamos, yo nazco con una determinada genética que a lo mejor soy más propenso o tengo mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad coronaria, un cáncer, una enfermedad gastrointestinal, una enfermedad autoinmune. La realidad que de esto con lo que nazco, la relación que tengo después con el alimento, con el estilo de vida, con la microbiota, todo esto, si tengo capacidad de centralizarlo y empezar a tenerlo de una manera histórica, va a ser mucho más fácil que yo pueda terminar generando cambios de conducta o prevención secundaria para evitar el desarrollo de las enfermedades que a lo mejor por mi ancestría o por mi carga genética puedo tener. ¿Está? Entonces ese es el concepto original de este movimiento de Salud 2030. Después está la realidad. Nos sentamos a comer, comemos lo que venga. ¿Está? Vivimos en lugares como esto. En mi ciudad, Rosario, se queman las islas de enfrente, no saben el humo que hay, no se puede respirar, realmente, literalmente. Bueno, estábamos hablando ayer en México que tuvo un par de días donde no pudieron circular los carros por el nivel de contaminación. Después está esto, todo el día corriendo. Podríamos, de alguna manera, simbolizar la vida como en esta foto, digamos, ¿no? O sea, bien, el celular, la comida, me voy, tomo un medicamento, duermo, me voy a hacer ejercicio, todo, digamos, en contra de lo que veníamos charlando antes. Y la realidad es que nosotros podemos hablar de un montón de situaciones de información genética, microbiota, estilo de vida, pero lo que más nos cuesta a los humanos son cambiar los hábitos. Entonces, la pregunta acá es cómo nosotros desde la medicina, generando información, podemos ayudar a que las personas, al ser conscientes del riesgo que pueden tener de tener una enfermedad o cómo la relación con su estilo de vida puede terminar desarrollando una enfermedad más temprano o más tarde, cómo lo podemos ayudar para tomar esa conciencia y poder lograr los cambios de hábitos. Y si vamos a esa diapositiva anterior, lo que tenemos que entender es que tus genes, más tu ambiente, más tu estilo de vida, es lo que define tu persona. Uno termina siendo la combinación de lo que tiene en su genética, el ambiente en el cual esa genética se desarrolla,
y cómo después nosotros vivimos. Si vivimos haciendo ejercicio o no, si decidimos fumar o no, si decidimos comer comida chatarra o comer comida saludable. En definitiva, la capacidad de elección es nuestra y conceptualmente uno piensa que cuanto más información tiene, hay más posibilidades de que uno pueda elegir cómo vivir. Entonces, esto es clave, ¿por qué? Porque esta es una diapositiva que muestra cómo el crecimiento interanual de todos los que son enfermedades inflamatorias crónicas, que devienen posteriormente en infartos, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, artritis, dislipemia. Cada año hay más gente con este tipo de enfermedades. Pero la realidad es que primero tenemos que contribuir a poder determinar qué personas son las que son susceptibles a estas enfermedades y después darle herramientas para que las personas, a partir de saber su riesgo, puedan cambiar los hábitos. Entonces el gran desafío es este. Generalmente, ¿dónde nos paramos nosotros? Nos paramos en diagnosticar enfermedad para tratar personas enfermas y volverlas a ser sanas, o casi sanas, o transformar una enfermedad en una enfermedad crónica manejable. La pregunta que tenemos que hacer es si podemos intervenir antes para lograr que las personas permanezcan sanas durante más tiempo. O sea, cambiar el eje, no ir tras de la enfermedad para curarla, sino ir atrás de generar información para, con esa información, poder prevenir el desarrollo de enfermedades. Y este es el gran desafío de la medicina de los próximos años, porque por acá no nos va a alcanzar la plata, no va a haber plata para poder curar todas las enfermedades que venimos generando. Entonces acá aparece el concepto de enfermedad versus prevención. Hay una gran diferencia cuando uno trabaja en el laboratorio, en la medicina, en la enfermedad, que cuando trabaja en la prevención. ¿Cuál es la diferencia? Es la diferencia entre diagnosticar y dar información sobre un riesgo. Cuando uno hace diagnóstico, está en el contexto de una enfermedad manifiesta y las herramientas que nosotros tenemos, lo que hacemos es utilizarla para poder detectar variantes que existen en esa persona enferma que permitan caracterizar la enfermedad y darle la terapia correcta para curarla o para cronificarla de una manera que no condicione su vida. Cuando estamos en el contexto de personas saludables, las herramientas genómicas lo que nos pueden dar es información sobre cuál es el riesgo que tenemos nosotros de desarrollar una enfermedad que todavía no tenemos. ¿Está? Entonces, a partir de esa información, uno lo que puede cambiar son sus conductas, empezar a tener actividades de prevención secundaria, que puede ser dejar de fumar, monitorearse más precozmente con una determinada práctica, hacer ejercicios, bajar la ingesta de grasa. Decisiones personales que, en función de la información que tengo, cuando todavía no tengo la enfermedad, me permitirían o no tener esa enfermedad para la cual tengo una predisposición, o ralentizar, hacer más lenta la aparición de la misma. Entonces es muy importante entender el cambio de paradigma que hay entre diagnosticar una enfermedad y generar una información respecto del riesgo de poder desarrollarla. Y acá hay un punto que es donde más estamos trabajando ahora, que es en lo que se llama el riesgo poligénico. Cuando yo tengo una enfermedad monogénica y hay una variante en el genoma que es característico de la enfermedad, ese paciente tiene la enfermedad. Y el ejemplo simple podría ser la fibrosis quística. Fibrosis quística, cuando hay ciertas mutaciones, la persona que tiene la mutación es un paciente fibroquístico, que se le podrá manifestar a diferentes edades, pero que claramente su patología viene dada por una mutación germinal inicial. Cuando hablamos de enfermedad poligénica, es muchas pequeñas variantes que tiene nuestro genoma en diferentes genes, que todas sumadas generan un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad, pero que dependen mucho de cómo esa combinatoria se relaciona con el medio ambiente, con la microbiota, con lo que como, con mi estilo de vida, etc. Entonces, desarrollar los riesgos poligénicos es clave para poder brindarle a las personas información cuando todavía no tienen la enfermedad, para que genere actividades secundarias de prevención y evite el desarrollo o ralentice el desarrollo de la enfermedad. Ahora, esto obviamente es un cambio de paradigma que muchas veces a la persona también le genera miedo.
Yo tengo ganas de que me digan que tengo un determinado riesgo. ¿Cómo voy a manejar esa información? Es una discusión bastante compleja. ¿Se le puede decir a una persona de 20 años, mirá, vos tenés una predisposición a, no sé, a hipertensión, no comas sal? Pero yo no soy hipertenso. Pero mirá que si comés sal, a los 30 o 40 vas a ser hipertenso. Pero a mí me gusta comer el asado con sal. Y entonces es una discusión compleja, ¿está? Pero cuanto más información uno tenga, más posibilidad va a tener de decidir lo que quiere hacer. ¿Cómo se hace esto? En realidad el riesgo poligénico es una medida estadística matemática donde uno va sumando diferentes posiciones del genoma contra estudios que hay ya hechos en cada uno de esos genes, y cada una de esos polimorfismos que pueden aparecer terminan generando un valor relativo. ¿Qué usamos para las variantes en el cálculo del riesgo poligénico? Las variantes multialélicas, el tipo de dosaje, los NP ambiguos y los datos ausentes, utilizando una metodología hoy que nos permite terminar teniendo una distribución de la población con el objetivo de encontrar aquellas que están por arriba del 95% de riesgo. En general, digamos, cada uno de estos marcadores de riesgo, por ejemplo, podría ser marcador, ahora vamos a ver algo en cáncer de mama, pero podría ser el marcador de riesgo a desarrollar Alzheimer, a tener hipertensión, lo que fuera. Cada uno de esos, a partir de ver muchas posiciones en el genoma, uno termina teniendo una sumatoria que va a dar un valor entre 0 y 100. ¿Qué es importante de esto cuando yo detecto personas que están por arriba del 90%? Esas personas que tienen un riesgo relativo, un riesgo poligénico superior al 90%, en realidad tienen una alta predisposición a desarrollar esa enfermedad. No quiere decir que estén enfermos, no es diagnóstico, pero pueden pasar del mundo de los sanos a un mundo en el cual uno puede accionar con medidas médicas preventivas, monitoreando más temprano, cambiándole hábitos de vida, diciéndole que haga ciertas cosas que no le van a garantizar a esa persona que no se desarrolle la enfermedad, pero que probablemente signifique que esa enfermedad empiece mucho más tardíamente o incluso que no se desarrolle. ¿Está? ¿Eso cómo se hace? Se comparan pacientes que tienen la patología, por ejemplo, si estamos en riesgo, queremos medir riesgo poligénico de cardiomiopatías, tenemos una nube de pacientes, una base de datos de pacientes con cardiomiopatías, en donde pasamos todos esos puntos del genoma y lo comparamos con personas que no tienen cardiomiopatías, que son personas sanas, jóvenes, ¿está? Y vamos viendo cómo ese score va cambiando y va estratificando, diferenciando a la persona enferma que tiene ya la enfermedad manifiesta de aquellas personas sanas en donde podemos identificar los riesgos. Y acá hay un punto que es muy importante, que es la ancestría. Lo que nosotros hemos observado, no nosotros, digamos, la comunidad científica ha observado, es que la ancestría, digamos, el origen étnico de esa población es clave para definir el riesgo poblacional. Se han encontrado diferencias muy significativas en polimorfismos entre diferentes ancestrías, con lo cual, cada vez que uno trabaja para definir el riesgo poligénico de cualquier enfermedad en una determinada población, tiene que hacer un estudio y tiene que referenciar a las bases de datos para que cuando compare con otras bases de datos, compare con ancestrías similares. ¿Está? Eso es muy importante porque muchas veces a nosotros nos ofrecen test basados en ancestrías que no son las americanas. Las americanas me refiero a Centroamérica o América del Sur, y los polimorfismos que pueden estar encontrándose en nuestras personas que nos den un determinado riesgo son diferentes a lo que puede tener la comunidad americana de Estados Unidos o la comunidad europea. Entonces es muy importante que estos riesgos se validen con la población donde se hace el estudio. ¿Cuál es el criterio entonces? Vamos, por ejemplo, si uno trabajara en riesgo cardiovascular, hoy hay criterios que definen el riesgo, si uno tiene un colesterol muy alto, si fuma más de 50 cigarrillos, si tiene presión alta. Estas son condiciones de vida que aumentan claramente el riesgo de enfermedad cardiológica.
Después existe el riesgo poligénico, en donde yo tengo ciertos polimorfismos que me dan un riesgo alto de tener una enfermedad cardiológica, algunos medios y otros bajos. Cuando combino los dos, me permite una mejor estratificación, porque voy a poder juntar el riesgo del estilo de vida con el riesgo genético que porta esa persona. ¿Y para qué uno haría este tipo de cosas? Fundamentalmente para esto, para poder identificar y definir qué tipos de acciones uno va a hacer dependiendo si es una persona enferma que aparte de tener condiciones de base que tiene que cambiar, dejar de fumar, bajar de peso, en el caso de cardiomiopatías, hacer ejercicios, están en mucho más riesgo si aparte tienen una base genética. Y eso debería indicar una accionabilidad mucho más importante. Pero si es una persona sana, que tiene un riesgo, un riesgo estratificado genético, pero buenas conductas de vida, me refiero a que una persona que es flaca, hace ejercicio, no fuma, probablemente pueda cambiar la forma en que uno monitorea a esa persona. La pregunta que nos tenemos que hacer a lo mejor, hoy todos nos hacemos un colesterol por año. La realidad, hay personas que a lo mejor tienen que estar monitoreando el colesterol cada 3 meses, porque tienen conductas de vida y criterios de alimentación que modifican drásticamente para mal el metabolismo del colesterol. Y hay otras personas que tienen colesteroles bajos, hacen ejercicios y no portan riesgo genético de enfermedad cardiovascular, que a lo mejor con que se controle una vez cada 5 años está bien. Entonces, el cambio de ese formato nos va a permitir usar correctamente los recursos que tenemos y no hacer para todo lo mismo, cuando en realidad la forma de interactuar con una persona sana con riesgo debería ser diferente a una persona sana que porta riesgo de tener una enfermedad. Analizando además cómo esas personas se relacionan con su medio ambiente. Y acá hay algunos trabajos que son interesantes. Fundamentalmente son bastante nuevitos. El riesgo poligénico podría mejorar la estratificación de los pacientes con mutaciones de cáncer. Esto es lo siguiente: una familia que ha tenido un cáncer de origen hereditario, normalmente uno hace un diagnóstico para poder detectar la mutación, BRCA1, BRCA2 o los genes, por ejemplo, en cáncer de mama, y después que encuentra la mutación, busca la misma mutación en los familiares para saber si tienen riesgo. ¿Por qué? Porque si el familiar más joven tiene la misma mutación, podría tener riesgo de desarrollar el mismo cáncer. Ese riesgo podría mejorar en la estratificación si una parte hace un riesgo poligénico. No solamente mira ese gen que es el mutado en esa familia, sino mira cuál es la aportación de genes y cuál es el riesgo general para cáncer de mama. Y la pregunta que uno hace es, ¿qué tal si una paciente con una mutación en BRCA2 la estoy sometiendo a una mastectomía innecesaria porque su riesgo poligénico es muy bajo? A ver, ¿se acuerdan todo el caso de Angelina Jolie? Angelina Jolie hace una mastectomía y histerectomía como consecuencia de ser portadora de una mutación en los genes BRCA. Ahora, si aparte de la mutación esa uno tiene un riesgo poligénico bajo, ¿tiene que hacerse una mastectomía o puede tener un seguimiento más cercano sin llegar a algo tan radical? Ese es el cambio de paradigma que pueden dar este tipo de informaciones. La tecnología que se usa es muy simple, la podemos hacer sobre saliva o sangre, se llama Low Pass Genome, se pasa por todo el genoma de una sola vez con una baja cobertura y tiene un método de imputación de las variantes de tal forma que termina teniendo 88 millones de marcadores. En el caso del riesgo poligénico de cáncer de mama se utilizan 313, validado y publicado en el American Journal of Human Genetics en 2019. Se utiliza para hacer ancestría se utiliza un panel de 3 millones de marcadores y con eso uno puede hacer el riesgo poligénico basado en la ancestría. Si yo tengo una ancestría europea, voy a tener que mirar los marcadores de cáncer de mama contra el riesgo de la ancestría europea. Si yo tengo una ancestría de otro origen, tengo que mirarlo contra esa base de datos. Y está claro que ya empezaron a aparecer trabajos que muestran que el panel de genes de cáncer hereditario
al cual se le incluye el riesgo poligénico tiene mayor capacidad de estratificación del riesgo que el panel de cáncer hereditario solo. Entonces, en el ejemplo del cáncer de mama, nosotros podemos desde la genómica intervenir una vez que está instalado el cáncer para ver qué mutación tenemos, ver si esa mutación es transmisible hacia las generaciones descendientes, ver qué droga podemos utilizar, ver cuál es la droga más efectiva. Pero también podemos trabajar en forma preventiva utilizando el panel de cáncer hereditario en la descendencia de esa persona con cáncer y combinándolo con el riesgo poligénico. De esta forma, en las personas todavía sanas vamos a poder tener información para tratar de evitar el desarrollo del cáncer a través de prevención secundaria o ralentizarlo lo más que se pueda. Y ese es el concepto que uno tiene que quedarse respecto al cambio que puede hacer la genómica en la medicina personalizada y preventiva. Entonces, la combinación de los marcadores de riesgo genético y el microbioma pueden darnos información sobre potenciales riesgos a futuro, la mayoría de ellos inicialmente manejables con actividad de prevención secundaria. ¿Qué tenemos que reflexionar entonces? ¿Nos sirve saber nuestros riesgos para actuar hoy y prevenir potencial desarrollo de enfermedades? Yo creo que sí. A todos, más allá del miedo que nos puede dar, nos gustaría decir, fíjate que si va por acá, va a chocar. ¿Está? Yo cuento siempre la anécdota, algunos ya me la conocen, obviamente con los primeros genomas que uno empieza a jugar son con los de uno mismo. Entonces, digamos, estábamos validando unos marcadores de hipertensión, 5, yo saqué la lotería, sí, la fila entera, los 5 positivos. Y soy hipertenso desde los 30 y pico de años. La pregunta que yo me hago es, si yo lo hubiera sabido en edades tempranas, quizá hubiera podido tener algún tipo de prevención secundaria. Yo me agarré la hipertensión cuando pesaba casi 20 kilos más que ahora, nunca dejé de comer con sal, entonces podría haber hecho algo distinto. A lo mejor hubiera sido hipertenso igual, pero en vez de a los 30 y pico, a los 50 o a los 60. Después hay que ver si yo quería dejar de comer el asado con sal o no, esa es una pregunta individual, digamos, pero tener la información creo que sí permite que uno pueda accionarlo. Y la segunda, que acá quedó medio abajo, es que, digamos, teniendo esa información, ¿qué tan dispuestos estamos a cambiar nuestros hábitos? O sea, nos dicen, y hay un trabajo que para mí es un trabajo muy interesante, me parece que es del New England Journal of Medicine, que hicieron una cohorte de pacientes con infarto, al cual se lo somete una cirugía con stent, y la indicación de prevención secundaria es cambiar el estilo de vida, dejar de fumar, dejar de hacer sedentarismo, bajar los niveles de estrés, no comer grasa, bajar de peso. Esa cohorte muestra que solamente 1 de cada 5 pacientes al año mantiene los cambios de hábitos. Y estamos hablando de gente que tuvo un evento ya de vida o muerte. Entonces, entendamos lo difícil que es el cambio de hábito para nosotros. Pero sin cambio de hábitos, por más que tengamos toda esta información, probablemente no nos va a servir demasiado. Entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos? Creo que nosotros tenemos que crear sistemas de salud que, utilizando la información clínica centralizada en el paciente, la información de la alimentación, del estilo de vida, tanto a nivel individual como poblacional, porque también hay que generar conductas como políticas de salud, permitan desarrollar programas que prioricen el estado de salud o bienestar o de no enfermedad respecto a el hecho de seguir invirtiendo en curar enfermedades, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es anticiparnos, de tal forma que el gasto en salud lo hagamos más en mantener el estado de bienestar que en curar enfermedades. Obviamente que tenemos que hacer las dos cosas, pero creo que tenemos una gran oportunidad en la primera. De esa forma nosotros vamos a ser más costo efectivo, vamos a poder gastar mejor el dinero, no hacerle a todos, sino hacerle lo que necesitamos a la persona que lo necesiten, y eso nos va a permitir poder tener más recursos para realmente tratar con mayor eficacia a las personas enfermas. Creo que esta era la última. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fay esta interesante charla que nos ha dado y damos lugar al espacio de preguntas con la magíster Ana Lucía Argueta.
Muchísimas gracias, Fabián. Excelente conferencia. Me dejó pensando muchísimo en mis hábitos. Y Después de eso no se puede ir al break. Sí. Vamos a ver si me como mis asados con sal, todavía no sé, o sin sal, no sé esa respuesta, pero muchas gracias. De verdad que te lo agradezco. Bueno, tenemos pues varias preguntas, pero en aras de quedarnos con el tiempo adecuado, vamos a hacer 3. La primera es: ¿cómo piensas que los dispositivos de Point of Care estarán siendo utilizados en genómica en el futuro? Y ahí hay que, a ver, yo creo que la genómica tiene más que ver con quizás cuestiones que no son de impacto urgente. Yo cambiaría el concepto de Point of Care a Point of Needs. Digamos, es un punto donde yo tengo una necesidad diagnóstica, quizás no el concepto de la urgencia o la emergencia. Y la idea para mí es que deberían llegar a ser mucho más efectivos en cómo usarlos, digamos. Me parece que uno podría trabajar con algunos desarrollos de test individuales de Point of Needs en genómica que permitan estratificar correctamente el riesgo de personas para ver cómo uno puede, por ejemplo, acercarla a la consulta médica. Hoy uno de los problemas que nosotros tenemos es que no vamos a buscar la enfermedad viene a la medicina. Entonces la pregunta es cómo cambiamos eso. Yo creo que los dispositivos de cualquier naturaleza, y sobre todo los que sean digitales o basados en la Internet de las cosas, van a permitir que uno pueda detectar más precozmente enfermedades e incorporarlo dentro del sistema de salud para prevenir el desarrollo o para tratarlas. Ya, claro, o sea, es más un point of needs, como tú dices, ¿verdad? Basado en las necesidades. Sí, por ahí el point of care en genómica está más relacionado a la parte infecciosa, a los test rápidos para detectar enfermedades infecciosas. Yo estoy pensando acá más en las enfermedades genómicas o sistémicas, en donde a lo mejor no hay tanta urgencia, pero sí hay imposibilidad de llegar a una persona que está a 100 kilómetros y que a lo mejor no viene a hacerse, no un análisis genético, un colesterol una vez al año. Claro. Gracias. La segunda pregunta dice: ¿nos podrías hablar sobre el proyecto de microbioma en Argentina? Bueno, mira, el proyecto de microbioma en Argentina empezó en el año 2012. Nosotros hicimos una primera prueba piloto que fue validar la regionalidad del microbioma, que el microbioma es diferente en cada lugar porque depende de lo que uno come, del agua que toma, del ambiente en el cual se desarrolla. Luego de esa prueba piloto, durante el año 2014-2015 hicimos un estudio poblacional donde involucramos a 200 individuos sanos, que fue la primera base de datos de microbioma argentino, y que hoy se utiliza para comparativa con diferentes grupos donde se está haciendo investigación. Hoy hay bastante investigación en microbioma. Nosotros participamos en proyectos de obesidad y microbioma, cirugía bariátrica y microbioma, hígado graso y desarrollo de hepatocarcinoma o cirrosis hepatocarcinoma y microbioma. Hay trabajos vinculados a microbioma con el desarrollo de enfermedades autoinmunes, principalmente artritis y lupus. Estamos en un trabajo vinculado a microbioma vaginal y fertilidad. Hoy, digamos, estamos como en una ola de cosas que parece que pueden ser explicadas o relacionadas al microbioma. Como todo eso tiene que después decantar y ver la costo-efectividad, pero sí me parece que aporta información interesante y tecnológicamente se fue avanzando. Nosotros empezamos haciendo solamente una región que era el 16S de las bacterias. Después pasamos a una segunda tecnología que es Low Pass Genome, que ya nos permite no solamente identificar bacterias, sino bacterias, virus, hongos y parásitos en el microbioma. Y hoy estamos terminando de validar como una versión 3, que ya en las bacterias no solamente la podemos identificar, sino que podemos identificar el tamaño que tiene el lipopolisacárido de la bacteria. Y esa identificación del lipopolisacárido, si es de cadena corta o de cadena larga, es el que aparentemente podría tener impacto en el desarrollo de cierta permeabilidad en el intestino y modifica el metabolismo de muchas moléculas, tanto de medicamentos como de moléculas que pueden ser tóxicas. Entonces, evidentemente todavía queda mucho de desarrollo científico, pero la relación con la enfermedad y el estado de bienestar es clave, sí, es contundente. O sea, está bastante avanzado en Argentina. Sí. Yo creo claro. que se está... Obviamente cada país va a tener que hacer su desarrollo porque no va a poder importar ese conocimiento. Entonces ahí creo que es importante que... Bueno, de hecho nosotros ahora estamos haciendo algunos proyectos en otros países y la primera cosa que tenemos que hacer es hacer una base de datos de personas sanas, supuestamente sanas, o con el criterio de sano que uno utilice,
para poder después compararlo con los pacientes que tienen patologías. Muchas gracias. Y la tercera pregunta va unida con esto también, que dice, ¿cómo en el futuro el microbioma se realizará de rutina en todos los países de Latinoamérica? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que no va a ser... A ver, hay una cosa que es bastante simple, que es se puede hacer un envío de muestra digamos, no hay que llevar la materia fecal al laboratorio. Nosotros ya tenemos implementado en Argentina un kit que llega a tu casa y vos pones la materia fecal y la envías. Similar a lo que mostraba Clara en la sangre oculta en materia fecal, nada más que para microbioma. Y lo que tiene el microbioma, que yo creo que este es el punto que hay que entender, que nosotros la capacidad que tenemos de modificar nuestros genes es nula. O sea, nacimos con estos genes, vamos a vivir con estos genes y eventualmente haremos alguna mutación no demasiado beneficiosa. El microbioma es totalmente accionable. Entonces, cuando uno tiene posibilidad de medirlo y accionar sobre el microbioma con prebióticos o probióticos, probablemente puede ver cambios muy rápidos en el microbioma y eso es redundar en otros cambios. Estamos haciendo un trabajo, hicimos una prueba de concepto hasta ahora como ejemplo. Hay un microbioma que está desarrollado en Estados Unidos que mejora, digamos, no es que mejora, evita el ingreso de las grasas al organismo. Y el impacto o el efecto que se busca es similar al de la estatina. Entonces hicimos una prueba de concepto en personas que estaban con estatina, con niveles de estatina de 20 y 40 miligramos día, en las cuales se le disminuía la dosis y la suplementaba con este probiótico. No aumentaban los niveles de colesterol. Después pasamos a otra prueba de concepto en donde directamente se le sacaron la estatina con presencia del probiótico y la persona sin estatina mantuvo los niveles de colesterol bien bajos. Y esto me parece que es una punta, y una punta más en la prevención. ¿Por qué? Porque si yo tengo un joven que tiene un riesgo poligénico alto de cardiomiopatías asociadas a un mal manejo del colesterol, hoy la solución puede ser darle estatinas de edad temprana. Y la estatina lo sabemos que no es gratis, digamos, tiene efecto adverso, en algunas personas es bastante difícil de tolerar. Sería muy distinto que uno le modifique el microbioma, le dé un probiótico junto con la comida y que eso haga que esa persona no tenga niveles elevados de colesterol o desarrollo de placa de ateroma. Entonces, es por donde tiene que ir la cosa. Claro. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por tu conferencia, excelente, nos deja mucho que pensar y que entender y que estudiar todavía aquí en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias y realmente vuelvo a felicitar a vos y a todo tu equipo, Jorge, Ruth, por la organización, excelente, muy contento de estar acá. Nosotros de tenerte aquí también. Bueno, gracias. Hacemos entrega del diploma. El diploma dice así: Aladil, Biotest, Lavimed, Nipro otorgan el siguiente diploma a Fabián Fay, médico, presidente de Aladil y presidente de Civic Laboratorios y cofundador y director ejecutivo de Geditas Corp, por su valiosa participación como conferencista al Simposio Internacional El Humano Detrás de la Tecnología, realizado hoy miércoles 16 de noviembre en el Grand Tikal Futura Hotel, Guatemala, noviembre 2022. Firma Centro de Diagnóstico Biotest Guatemala. Es entregado por la Magíster Ana Lucía Argueta. A continuación, tenemos preparados para ustedes un coffee break. Rogamos ser puntuales en el regreso. Tendremos 20 minutos. Se les recuerda que en dicho tiempo pueden tener acceso a los audífonos para poder escuchar la traducción simultánea del Dr. Marcelo Ruiz. Si aún no los han recogido, solamente deben de presentar su identificación para que se les otorgue uno en la entrada. Este se lo devolverán al final del siguiente bloque de conferencias. A los médicos que no se han anotado en el listado de horas crédito del colegio, pueden pasar a la mesa de registro a anotarse. También en la salida encontrarán a nuestros patrocinadores. Pueden pasar a sus respectivas mesas a conocer más a detalle de ellos. A nuestros miembros de Aladil se les recuerda que pueden pasar a realizar su check-out en el tiempo del coffee break
por si quisieran realizarlos en ese momento. Muchas gracias y rogamos ser puntuales. Un aviso más. Un aviso más, tendremos un cambio en el programa. Vamos a tener la charla del doctor Marcelo Ruiz al regresar del coffee break y posteriormente la de la magíster Ángela Argueta después del doctor Marcelo Ruiz. Los esperamos después del coffee break y esperamos que sea de su agrado.